Las armas de la fe, con el páter Benito Pérez Lopo. Queridos amigos de Radio María, reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a una nueva edición de Las Armas de la Fe, el programa donde la fe cristiana ilumina la vocación militar y donde el servicio a Dios, a la patria y al prójimo se vive como misión y entrega. Cada mes del año nos ofrece una ocasión para mirar algún aspecto concreto de la vida militar desde la fe. Y en este mes de mayo podríamos detenernos en las distintas advocaciones marianas que ejercen de patronas en las Fuerzas Armadas y en la Guardia Civil. Pero con la venia de María, nuestra Madre, queremos dirigir la mirada hacia algo que ocurrió hace 218 años en las calles de Madrid y que lo cambió todo. Lo recoge el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y como hacemos siempre al iniciar nuestro programa, queremos ponernos ante Dios, porque el militar cristiano no confía solo en sus medios ni en su preparación, que son necesarios, sino también en la gracia, en la rectitud de conciencia y en la ayuda del Señor, que acompaña toda misión vivida con espíritu de servicio. Larga trinquete en nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios verdadero, que sea con nosotros y nos guarde, que acompañe y nos dé buen viaje a salvamento y nos lleve y vuelva a nuestras casas. Hoy es 9 de mayo. Hace exactamente una semana, España conmemoró el 2 de mayo. Las banderas, los desfiles, las coronas de flores en los monumentos y luego, como cada año, la vida siguió. Nosotros, en cambio, queremos quedarnos un poco más. Esa semana de distancia no es mala cosa. Nos permite mirar ese día sin el ruido de los actos oficiales, con más calma, con más profundidad. No venimos aquí solo a hacer historia. No queremos los ojos del historiador ni los del político que deposita una corona. Queremos los ojos de la fe. Y cuando uno mira el 2 de mayo de 1808 con esos ojos, lo que ve no es solo una batalla. Ve una lección sobre la conciencia, sobre el sacrificio, sobre lo que significa ser parte de un pueblo, sobre la memoria como forma de fidelidad. Y sobre la pregunta que este programa lleva en el nombre: ¿qué armas son las que de verdad sostienen a un hombre cuando todo se derrumba? Hoy hablamos de Daoíz y Velarde, de sus cañones y de su conciencia, de un pueblo que salió a la calle con navajas y palos, de mujeres que cargaron munición bajo el fuego, de dos oficiales que desobedecieron órdenes para obedecer algo más. Y rendimos homenaje al arma de artillería española y a su patrona Santa Bárbara, a quienes dedicaremos un momento especial al final del programa. Les recordamos que pueden seguirnos en radiomaria.es y que estamos siempre abiertos a sus comentarios y sugerencias por correo postal en los estudios de Radio María, Paseo Lanceros número 2, 28024 de Madrid. Para los artilleros que nos escuchan de mi querido grupo de artillería de campaña 7 de la Brigada Galicia, con los que pasé una semana increíble y aprendí tanto en el campo de maniobras de San Gregorio, este programa es vuestro. Para todos los demás, queridos oyentes, prepárense para conocer una historia que les va a sorprender. Están escuchando Las Armas de la Fe. Soy el Páter Benito y hoy les traigo los cañones de la libertad.
el arzobispado castrense ayer y hoy. Son cientos los episodios en los que la valentía española se hace un hueco en la historia. No obstante, pocos hechos hay más heroicos que los protagonizados por los capitanes Luis Daoíz y Pedro Velarde, quienes murieron en las calles de Madrid luchando con apenas un mosquete y un sable contra miles de invasores franceses. De San Bernardo hasta Fuencarral, calles por las que hoy caminan centenares de madrileños. El 2 de mayo de 1808, el pueblo español se levantó contra el enemigo que amenazaba su soberanía. Junto a él, multitud de soldados también tomaron las armas y aunque en aquel momento la revuelta fue reprimida, sin duda sentó las bases para la expulsión francesa 5 años después. Para conocer la historia de estos dos heroicos españoles, es necesario remontarse hasta el año 1807, tras la creación de una alianza entre Francia de Napoleón y la España de Carlos IV. Por aquellos tiempos el pequeño Corso quería a toda costa conquistar Portugal y ofreció a Manuel Godoy un tratado aparentemente inmejorable: el reparto de Portugal una vez derrotado. Las condiciones parecían óptimas para España. Únicamente debían abrir las fronteras al ejército francés para que llegara a Portugal a través de la península. El llamado Tratado de la Fontainebleau hizo mella en la corona, que permitió al ejército imperial cruzar España de punta a punta. Sin embargo, lo que nadie podía imaginarse es que las intenciones del emperador eran otras. De los más de 60.000 soldados que entraron en España, no todos se dirigieron hacia la frontera portuguesa. Multitud de unidades imperiales fueron estableciéndose en decenas de localidades españolas para sorpresa de sus ciudadanos. Esta toma pacífica de territorios provocó el recelo de los españoles, que comenzaron a sospechar de una posible invasión encubierta. Finalmente, la paciencia de los ciudadanos de la capital terminó por acabarse cuando observaron que Napoleón pretendía trasladar a un miembro de la familia real fuera de Madrid. Ese mismo día, el 2 de mayo de 1808, el pueblo se levantó harto del pequeño Corso. Multitud de madrileños salieron a la calle armados con todo tipo de rudimentarias armas para combatir al ejército imperial en defensa de la libertad e independencia española. No obstante, no tendrían el apoyo oficial del ejército español. Los altos mandos dependían de la Junta del Gobierno, entregada en esos momentos a la voluntad de Napoleón. Las órdenes eran tajantes: colaborar con los franceses y no participar en los combates. Y en aras de la disciplina, los militares no se movieron de los cuarteles. Hay algo que merece que nos detengamos aquí un momento. El pueblo español intuyó que algo estaba mal mucho antes de que los hechos lo demostraran. Esa capacidad de leer la realidad con ojos limpios, de no dejarse engañar por las apariencias, es lo que la tradición cristiana llama discernimiento. El Evangelio lo dice con una imagen sencilla pero poderosa: sed astutos como serpientes y sencillos como palomas. No toda obediencia es virtud. A veces, la primera arma de la fe es saber ver la verdad cuando otros prefieren mirar a otro lado. Por aquel entonces, la casualidad quiso que en Madrid se encontrara el capitán andaluz Luis Daoíz
y el militar cántabro Pedro Velarde. El primero, de 41 años, se encontraba al mando del Parque de Artillería de Monteleón, ubicado en la actual Plaza del 2 de Mayo, y tenía a sus espaldas más de 30 años de servicio fiel a España. El segundo, que contaba con 29 añitos, se había hecho un hueco en las altas esferas del Estado Mayor del Cuerpo de Artillería. Ambos vieron en esta revolución un momento perfecto para luchar por la soberanía española. Y a pesar que desde el gobierno se les había ordenado no combatir contra los franceses, decidieron ponerse al lado del pueblo que con piedras, palos y navajas se enfrentaba a miles de soldados imperiales. Las fuerzas eran escandalosamente desiguales. Los españoles eran unos 5.000 hombres, en su mayoría acuartelados fuera de la ciudad. Los franceses unos 40.000, situados en el casco urbano y sus alrededores. El primer paso para organizar una defensa era liberar el Parque de Artillería de Monteleón, uno de los pocos enclaves donde los escasos militares rebeldes podían plantar cara al ejército francés. El lugar, sin embargo, estaba guardado por una unidad de 80 soldados franceses. Velarde convenció a un oficial superior para que le cediera el mando de una unidad española, afirmando que pretendía ayudar a los franceses que defendían Monteleón. Le fue concedido el mando de la 3ª compañía del capitán Goicoechea. Por la calle de San Miguel y San José marchaba, a paso redoblado y arma terciada, esa compañía. En su camino la sangre de los madrileños salpicaba las calles de la capital, pues se enfrentaban a una fuerza mejor armada y preparada. Los patriotas tuvieron que enfrentarse casi desarmados contra las bien equipadas unidades de infantería y caballería napoleónica, apoyadas por cañones que barrieron a la población civil. Al llegar a Monteleón junto a una treintena de soldados, Velarde no tuvo problemas en entrar engañando a los franceses. El español anunció con voz firme que las tropas de infantería que traía estaban destinadas a reforzar la seguridad del parque. El oficial francés accedió a que los soldados franqueasen los portones. Sin embargo, cuando sus soldados tomaron posiciones alrededor de las tropas de Napoleón, la actitud de Velarde cambió radicalmente. Se giró hacia el oficial francés y le informó de que a sus hombres tiraban las armas o serían masacrados. Al francés no le quedó más remedio que capitular. Ya estaba hecho. Los españoles habían tomado el emplazamiento, arengados por los madrileños que desde fuera pedían que se les entregasen armas para poder enfrentarse en igualdad de condiciones a los imperiales. Tras tomar Monteleón, Velarde pensaba encontrarse con un Daoíz dispuesto a combatir. Nada más lejos de la realidad. El siempre sereno Luis Daoíz había llegado hecho una furia. Él era el oficial al mando de Monteleón y el capitán de mayor antigüedad. Velarde se había atribuido unos poderes y una autoridad que no le correspondían. Ambos capitanes tuvieron más que palabras. Daoíz quería seguir las órdenes de no atacar a los franceses. Velarde estaba convencido de que debían unirse al pueblo. Y entonces ocurrió algo que merece quedarse grabado en la memoria. Luis Daoíz se detuvo en seco. Alzó la vista, se quitó el bicornio, desenvainó su sable, se volvió hacia sus 20 artilleros y su voz sonó más alta en el patio de arena. Abrid las puertas, las armas al pueblo, ¿no son nuestros hermanos? Detengámonos aquí. David tenía órdenes claras, firmadas,
emanadas de la autoridad legítima, no combatir. Y sin embargo, en ese patio, algo en su interior le resultó imposible de callar. Eso que se negaba a callar tiene nombre, se llama conciencia. Y la conciencia para el cristiano no es una mera opinión personal. Santo Tomás de Aquino enseñaba que la ley humana obliga en conciencia solo cuando es justa. Cuando un orden viola ese orden moral inscrito por Dios en el corazón del hombre, la obligación se invierte. David no traicionó su juramento. Fue fiel a algo más alto que cualquier juramento. El militar creyente no es un autómata. Tiene conciencia y esa conciencia es sagrada. Mientras los defensores armaban al pueblo, las columnas francesas habían conseguido conquistar casi todo el centro de Madrid y se dirigían hacia Monteleón. El parque carecía de defensas naturales. Su acceso estaba franco desde 3 calles que confluían en su portón. Ninguna era defendible desde el interior del vasto edificio, que nunca había sido diseñado con fines militares. No obstante, aunque su muerte parecía segura, prepararon las defensas para resistir. Los primeros combates fueron contra una pequeña unidad de tiradores franceses que, al acercarse al enclave y pedir hablar con el oficial al mando, fueron recibidos a balazos. Pero esto no fue más que una escaramuza inicial. El primer combate serio llegó cuando una unidad francesa, originaria de Westfalia, se acercó a Monteleón. Lo que no sabían los asaltantes es que les esperaba una cruel sorpresa. Al tratar de descargar la puerta, un estruendo de humo y fuego llenó la calle. Varios soldados cayeron heridos por el fuego de los mosquetes. En ese momento, un estruendo aún mayor echó las puertas abajo. Las 3 piezas de artillería desplegadas en el interior habían abierto fuego, abatiendo el portón que cayó sobre los westfalianos. Su oficial al mando solo pudo gritar una orden: la de huida. Los españoles aprovecharon la ventaja y persiguieron en su carrera a los enemigos, gritando consignas contra los soldados imperiales y alabanzas en favor del rey Fernando. David aprovechó la retirada para ordenar desplegar los cañones, 2 hacia la calle San Bernardo, otros 2 hacia Fuencarral y el último hacia la calle de San Pedro Nueva. Ese pueblo que entró en Monteleón sin uniforme y sin rango, esas mujeres que transportaban munición bajo el fuego, como Clara del Rey, que murió allí junto a su marido y a su único hijo, esos vecinos que se pusieron detrás de los cañones sin que nadie les llamara, son una imagen que San Pablo conocía bien. Si un miembro sufre, todos sufren contra él. La fe crea comunidad. Nadie se salva solo, nadie defiende solo. ¿No son nuestros hermanos?, había gritado David. No era retórica. Esta primera victoria fue efímera. Los franceses hicieron su aparición en masa ante Monteleón y comenzaron a coser a cañonazos las posiciones españolas, pretendiendo acabar con los defensores y agotar su munición. La táctica imperial fue efectiva. Los madrileños sufrieron grandes bajas. Finalmente las tropas francesas se decidieron a asaltar Monteleón con la bayoneta calada.
Los españoles lanzaron una descarga de artillería causando grandes bajas, pero no consiguieron frenar su ánimo. El final estaba cerca. Y entonces, cuando los defensores casi podían sentir el frío acero de los cuchillos franceses, algo inesperado ocurrió. A lo lejos apareció un oficial local portando una bandera blanca. Los franceses detuvieron su carga. Los españoles dejaron sus puestos de fuego. El oficial designado por la Junta de Gobierno instó a voz en grito a que los defensores se rindieran. La conversación no duró mucho. Uno de los defensores se interpuso entre ambos oficiales gritando vítores a Fernando VII. La reacción fue inmediata. Los españoles dispararon sus cañones y sus fusiles a quemarropa contra los franceses que estaban con la guardia baja esperando el fin de las negociaciones. La inesperada descarga barrió la cabeza de la compañía francesa. La mayoría arrojó sus fusiles al suelo y levantó los brazos en señal de rendición. La picaresca española había conseguido ganar una batalla. Pero los franceses no cometerían nuevamente ese error. Tras detener el ataque, los militares hicieron un recuento de los supervivientes. Apenas quedaban 10 artilleros entre mandos y soldados. Otra veintena larga de infantes y medio centenar de civiles seguían peleando, y solo quedaban media docena de cargas por pieza de artillería. Velarde decidió usar las afiladas piedras de Sichel de los mosquetes como metralla. Las cosas pintaban realmente mal. Sin apenas combatientes ni munición, los españoles solo podían esperar la hora de su muerte. Este pequeño enclave había hecho perder la paciencia de Murat, que no entendía cómo unos pocos soldados y unos centenares de civiles podían contrarrestar la fuerza de un ejército imperial. Ordenó asaltar Monteleón desde todas las calles posibles. Más de 2000 franceses preparaban su tercer asalto. Menos de 100 españoles los esperaban sin intención de rendirse. El ataque, como había ordenado Murat, fue simultáneo desde las calles de San Miguel, San José y San Pedro Nueva. Las 3 columnas con las compañías de granaderos a su cabeza aparecieron como una negra sombra erizada de bayonetas destellantes. Y aquí está el momento más hondo de toda esta historia. Daoíz y Velarde sabían lo que significaba esos números. Eran militares profesionales, no eran ingenuos. Y sin embargo, siguieron disparando hasta la última piedra de Sichel. ¿Por qué? El Evangelio de Juan lo dice con una sencillez que corta la respiración. Nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos. No murieron en un arrebato. Eligieron, con la cabeza fría y el corazón encendido. Sabían que el gesto valía aunque el resultado fuera adverso. Eso no es heroísmo romántico. Es lo que San Pablo llama esperanza contra toda esperanza. Esperar no porque los números acompañen, sino porque el bien merece ser defendido aunque cueste la vida. El asalto definitivo asoló a los españoles, superados por una fuerza 30 veces mayor.
El fuego de tiradores franceses situados en balcones y casas hizo bajar rápidamente el número de defensores. Daoíz fue alcanzado por la espalda con una bayoneta y posteriormente acribillado a estocadas. El valiente capitán había defendido hasta su último aliento Monteleón. 800 franceses confluyeron en las puertas del parque desde sus 3 costados, barriendo a los últimos 50 defensores a bayotenazos y con un fuego devastador y a quemarropa. Por su parte, Velarde cayó cuando acudía junto a varios fusileros a reforzar una de las entradas. Un oficial polaco le disparó a quemarropa en el corazón y su cuerpo cayó con violencia en el suelo. Todo había acabado. El cuerpo de Daoíz fue trasladado a su casa, el de Velarde fue profanado por el enemigo, hasta que horas más tarde fue recogido por sus compañeros, trasladado al cuartel y posteriormente a la iglesia de San Martín, donde fue amortajado con un hábito de San Francisco. Al día siguiente fue enterrado en el jardinillo dentro del templo junto a Daoíz. Ambos acabaron como empezaron, juntos. Ese hábito franciscano con el que amortajaron a Velarde no es un detalle menor. Es el pueblo diciendo: este hombre es de los nuestros, pertenece a algo sagrado. Y el hecho de que fueran enterrados juntos, en tierra consagrada, habla de algo que va más allá de la camaradería militar. Es una imagen de comunión. Nadie muere solo cuando muere por los demás. La historia no terminó el 2 de mayo de 1808. Terminada la Guerra de Independencia de 1814, los restos de Daoíz y Velarde fueron exhumados y entonces ocurrió algo conmovedor. Sus cadáveres peregrinaron por toda España, por ciudades y pueblos. La gente se congregaba para aclamarlos, para llorarlos, para darles el homenaje que la guerra había impedido. 2 capitanes de artillería que habían muerto casi en secreto, enterrados a escondidas en una iglesia bajo un hábito franciscano, recibieron en muerte lo que no pudieron recibir en vida. Hoy descansan en el monumento a los héroes del 2 de mayo en Madrid, juntos como murieron. ¿Por qué nos tomamos las molestias de recordar? ¿Por qué peregrinar con unos restos mortales? ¿Por qué levantar monumentos? ¿Por qué dedicar un programa de radio a algo que ocurrió hace 218 años? Porque la memoria, queridos oyentes, no es nostalgia. La memoria es fidelidad. La Iglesia lo sabe bien. Por eso tenemos el santoral, por eso celebramos el martirologio, por eso cada misa es en su esencia un acto de memoria. Haced esto en memoria mía. No recordamos a los santos porque vivamos en el pasado. Los recordamos porque su vida nos dice algo sobre cómo vivir la nuestra. Daoíz y Velarde nos preguntan a nosotros hoy: ¿qué harías tú si la orden fuera injusta? ¿Seguirías disparando cuando los números no te acompañan? ¿Reconocerías al vecino como hermano cuando la situación se pone difícil? Para quienes vivís el servicio militar desde la fe, para los hombres y mujeres que escucháis este programa, la pregunta es todavía más concreta. ¿De qué está hecha vuestra conciencia? ¿Qué os sostiene cuando la misión es dura y el horizonte no está claro? Ellos nos respondieron con su vida. Nosotros debemos responder con la nuestra. A unos días de comenzar el gran evento del año, la maratón del 11 al 17 de mayo,
donde Radio María ayuda al nacimiento y consolidación de otras radios en naciones más necesitadas, quiero, antes de dar paso a nuestro director, don Luis Fernando de Prada, pedirles como siempre su ayuda, su oración y también su colaboración en la medida que ustedes puedan. Formamos parte de un proyecto y una familia mundial con la generosidad de todos. Y programas como Las Armas de la Fe se escuchan gracias a tantos bienhechores de nuestra radio que por toda España colaboran activamente con ella. No solamente con su oración, que es importantísima, sino también con esos donativos, esas ayudas que cada uno, repetimos, en la medida de sus posibilidades, puedan hacer. Por pequeño que nos parezca, cada grano suma, y en este mes de mayo podemos también hacerlo. Alzad la mirada, dijo Jesús a sus apóstoles, y contemplad los campos que están ya dorados para la siega, tras la siembra que el propio Señor hizo de su vida, como grano de trigo caído en tierra y resucitado para dar mucho fruto. A alzar la mirada nos invita también el Papa, cuya visita a España quiere sumarse a la de tantos evangelizadores y mártires que durante 20 siglos han sembrado las semillas del Evangelio en esta tierra especialmente marcada por el amor a la Eucaristía, a la Virgen y al sucesor de Pedro. Radio María, que lleva 27 años sembrando esas semillas en España, pide al Señor su gracia y a sus oyentes colaboración en su tradicional campaña de mayo, para seguir extendiendo la palabra que quiere elevar nuestra mirada al cielo y hacernos uno en los corazones de Jesús y María. Ayúdanos con tu oración, testimonio apostólico y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestro sitio web radiomaria.es. Alza la mirada con el Papa en Radio María. Antes de cerrar este bloque, quiero que escuchemos juntos algo. Es el himno a Santa Bárbara, patrona del arma de artillería española. Muchos de vosotros la conocéis, pero os invito a escucharlo hoy de otra manera. Después de todo lo que hemos contado, después de Monteleón, después de Daoíz y Velarde, después de estas 3 horas de eternidad, escuchadlo como lo que es: una oración. Una oración que los artilleros españoles llevan siglos rezando, sin saber a veces que están rezando. Virgen sublime y piadosa, siempre amparo con
Acabamos de escuchar el himno a Santa Bárbara y me gustaría que nos quedáramos un momento con su letra, porque cada estrofa es una teología pequeña y perfecta. Comienza diciendo: al morir el valiente artillero, defendiendo tenaz el cañón. La primera imagen que aparece en el himno no es la victoria, no es el triunfo, es la muerte. Al morir el valiente artillero. Ahí empieza todo. No es romanticismo fácil, no hay evasión. El himno mira de frente lo que el artillero sabe desde el primer día, que su puesto junto al cañón puede ser el último lugar donde esté de pie. David lo sabía, Velarde lo sabía, y sin embargo defendieron tenaz el cañón. Dale, oh Virgen sublime y piadosa, siempre amparo, consuelo y perdón. Y ante esta muerte, ¿qué se pide? No se pide gloria, no se pide que el nombre quede grabado en mármol. Se piden tres cosas: amparo, consuelo y perdón. Tres palabras que lo dicen todo sobre la condición humana del soldado. Amparo, porque en el combate uno está solo de una manera que muy poca gente entiende. Consuelo, porque el dolor de la guerra no se cierra con el armisticio. Y perdón, porque el que empuña un arma sabe que carga con un peso moral que necesita ser sostenido por algo más grande que él mismo. Tú, que aplacas la fiera borrasca, y del trueno el horrísimo son. Aquí aparece una imagen bellísima y muy artillera. Santa Bárbara es patrona de los artilleros precisamente porque, según la tradición, murió en medio de una tormenta y desde entonces se la invoca contra los rayos y los truenos. Y el himno juega con eso de manera muy inteligente. La fiera borrasca y el horrísono son. Al mismo tiempo, la tormenta del cielo y el estruendo del cañón. La Virgen que aplaca la tormenta natural es la misma que puede aplacar la tormenta de la guerra. El mismo amparo para el rayo que para la metralla. En tu solio bordado de estrellas, de tus hijos escucha la voz. El solio bordado de estrellas. Qué imagen tan hermosa para describir el trono. No es un trono de oro ni de poder, es un trono de estrellas, de luz, de algo que está más allá de todo lo humano. Y desde ese trono se le pide una sola cosa: que escuche la voz de sus hijos. No que les salve necesariamente, no que cambie el resultado de la batalla, que escuche. A veces, lo que más necesita un soldado no es que le quiten el peligro, es saber que alguien le oye. Y si un día patrona te hicimos del valiente artillero español, fue al pensar en tu gloria, que brilla más radiante y más pura que el sol. Esta estrofa es casi un acto de humildad corporativa. El himno explica por qué los artilleros eligieron a Santa Bárbara como patrona. Y la razón que da no es utilitaria. No dice porque nos protege en el combate, sino contemplativa. Fue al pensar en tu gloria. La eligieron porque su gloria brilla más que el sol, porque necesitaban poner sus ojos en algo que estuviera por encima del humo y del fuego, porque el artillero, que conoce mejor que nadie la destructividad de las armas, necesita también conocer la belleza de algo indestructible. David murió junto a su cañón, Velarde cayó cuando acudía a reforzar una posición. Ambos fueron enterrados en tierra consagrada, amortajados con un hábito franciscano, juntos como habían vivido esas últimas horas. No sabemos si en sus últimos momentos pensaron en Santa Bárbara. Probablemente sí. Eran hombres de su tiempo, artilleros españoles del siglo XIX, y Santa Bárbara era su patrona desde hacía generaciones. Lo que sí sabemos es que murieron defendiendo tenaz el cañón, y que este himno que los artilleros españoles siguen cantando hoy es en cierta manera su oración póstuma, la oración que quizá no tuvieron tiempo de rezar en ese patio de Monteleón, pero que el arma entera ha rezado por ellos desde entonces. Amparo,
consuelo y perdón. Que Santa Bárbara se los haya dado y que nos lo dé a todos nosotros cuando llegue nuestra hora. Amigos, hemos llegado al final de este programa, pero antes de despedirnos, quiero que nos quedemos un momento en silencio interior con todo lo que hemos escuchado hoy. Hemos visto a dos hombres que tenían órdenes de quedarse quietos y no pudieron, que tenían razones para rendirse y no quisieron, que sabían que iban a morir y dispararon de todas formas, no por locura, no por arrogancia, sino porque su conciencia, esa voz de Dios en el interior del hombre, no les dejaba otra salida digna. Hemos visto a un pueblo que salió a la calle sin uniforme, sin rango, sin más arma que la convicción de que lo que se defendía era de todos. Hemos visto a mujeres que cargaron munición bajo el fuego. Hemos visto a dos capitanes artilleros enterrados juntos bajo un hábito franciscano en tierra consagrada. Y hemos escuchado su himno, ese himno que los artilleros españoles llevan generaciones cantando y que es en el fondo una oración. Una oración que pide tres cosas sencillas y enormes: amparo, consuelo y perdón. Hoy, 9 de mayo, con una semana de distancia del 2 de mayo, me atrevo a decir que Daoíz y Velarde no son solo héroes nacionales, son también un modelo espiritual, no de perfección, no de santidad canonizada, sino de algo más cercano y más exigente, de coherencia, de fidelidad a la conciencia en el momento más difícil. Y eso, amigos, no ha pasado de moda. Eso lo necesita hoy el militar cristiano, tanto como lo necesitaba en 1808. La conciencia formada en la fe, el valor que no nace del poder sino del amor, la disposición a dar la vida si fuera necesario por algo más grande que uno mismo. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Daoíz y Velarde lo vivieron, Santa Bárbara los acogió y nosotros los recordamos hoy, porque la memoria, como hemos dicho, no es nostalgia, es fidelidad. Terminamos como empezamos, poniéndonos ante Dios. Les propongo esta oración de cierre que pueden hacer suya en este momento. Señor, hoy hemos recordado a quienes dieron su vida sin tener la seguridad de ganar, sin recibir órdenes para hacerlo, sin más razón que la de su conciencia y su amor a España. Danos esa misma claridad interior, saber cuándo hay que obedecer y cuándo hay que levantarse, saber cuándo el deber exige quedarse y cuándo exige salir. Que las armas que portamos, visibles o invisibles, estén siempre al servicio de la dignidad humana y de tu justicia. Y cuando llegue nuestra hora, que encontremos también nosotros amparo, consuelo y perdón. Gracias por acompañarnos en esta edición de Las Armas de la Fe. Gracias especialmente a los artilleros que nos han escuchado hoy. Este programa ha sido vuestro desde el principio hasta el fin. Les recordamos que pueden volver a escuchar esta edición en el podcast y en la web de Radio María y seguir toda la programación en radiomaria.es. Si desean escribirnos con comentarios o sugerencias, pueden hacerlo por carta a los estudios de Radio María en el Paseo Lanceros número 2, 28024 de Madrid. Estaremos muy agradecidos de recibir sus mensajes. Repetimos la dirección: Paseo Lanceros número 2, 28024 de Madrid. Nos alegra siempre saber que al otro lado del micrófono hay personas que comparten esta vocación de servicio vivida desde la fe. A continuación continúa la programación con Maestro Enséñanos a Orar con el Padre José García Hernández. Les esperamos, si Dios quiere, en la próxima edición de Las Armas de la Fe, el sábado 6 de junio a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Hasta entonces, que el Señor les acompañe en su misión, que María nuestra Madre los proteja, que Santa Bárbara vele por todos los artilleros de España.
han escuchado Las armas de la fe. Han escuchado Las armas de la fe con el Pater Benito Pérez Lopo.